revisando, el diagnóstico puede ser a veces muy difícil si es que no pensamos en dicha patología o en dichas patologías y alguna de ellas asociadas con otro tipo de enfermedades. Entonces, el grupo de estas enfermedades son conocidas como miopatías inflamatorias o, como su nombre lo dice, el compromiso es muscular, el músculo estirado. Es un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por debilidad muscular proximal. Cuando hablamos de debilidad muscular proximal, hablamos de cintura escapular, cintura pélvica. Entonces, lo que el paciente no puede hacer es levantar los brazos, no puede subir escaleras, no puede incorporarse solo de la cama o levantarse del baño, ¿no? Entonces, sin embargo, la debilidad, la fuerza muscular distal está conservada. Por eso es importante buscar justamente esta debilidad en estos pacientes. Y esa debilidad muscular proximal es debida a inflamación del tejido muscular estriado. Y esta inflamación no es infecciosa, no es curativa del músculo esquelético. Así como hay criterios que hemos visto en la Markov y en lupus también, aquí existen criterios para el diagnóstico de polimiositis, de dermatomiosis, dos de las enfermedades de este grupo. Los más conocidos son los de Bohan y Peter, también hay los de Tarkovsky y los de Tanimoto. Vamos sobre todo a revisar los de Bohan y Peter, que son los más utilizados, en la cual hay un criterio clínico que hemos mencionado, la debilidad muscular proximal simétrica. Yo tengo un paciente que no puede levantar solamente un brazo, porque no estaría en el criterio clínico de estas patologías. La elevación, los demás son criterios de tipo laboratorial. El segundo es un aumento de enzimas musculares, de la cual la CPK o la creatinina fosfoquinasa es la más importante. Puede haber también el aumento de enzimas hepáticas como la TEC o la TXP, aldolasa, etc. La electromiografía, que es anormal, que sería el tercer criterio. La biopsia muscular, el criterio anatomopatológico. Estos cuatro serían para la parte de polimiositis. Cuando hay compromiso dérmico hablaríamos de dermatomiositis, en el cual ya había un rasgo cutáneo, tipo de dermatomiositis, ¿no? Vemos aquí que acá incluimos otro tipo de criterios como la resonancia magnética, la presencia de anticuerpos, los cuales son bastante poco sensibles, no muy específicos, pero poco sensibles, por lo cual generalmente no los utilizamos y cosa que es claramente positivo, ¿no? Igual acá la fisiología de Tanimoto habla también de artritis, que si bien es cierto no es frecuente en todos los pacientes, y si no es inflamatorio sistémico. Desarrollando un poco más los criterios de diagnóstico de Bohan y Peter, vemos el compromiso muscular, debilidad muscular proximal, progresiva y simétrica, con o sin disfagia y debilidad de los músculos respiratorios. Al principio el compromiso muscular puede ser solamente de la cintura escapular, cintura pélvica, pero cuando el cuadro es muy agresivo puede comprometer incluso los músculos de la orfaísmo y dar problemas de disfonía, de disfagia. Y cuando el cuadro es muy severo puede dar compromiso de los músculos respiratorios con paro respiratorio. La biopsia muscular, vamos a ver también imágenes sobre la necrosis, sobre todo lo que se ve es inflamación y necrosis de las fibras musculares tipo 1 y tipo 2, con zonas en las cuales hay necrosis y zonas que hay regeneración. Entonces hay parches con diferentes grados o estadios. Grandes vesículos nucleoproteínicos, núcleo prominente, atrofia, una distribución perifascicular, variación del tamaño de la fibra, ¿no? Exudados inflamatorios a menudo perivasculares. La elevación de las enzimas que hemos mencionado. La electromiografía, vamos a ver también más de la electromiografía. Y en las características dermatológicas vamos a ver fotos también sobre las alteraciones por el sistema de heliotropo, las pápulas de Gotro, etc. Hablamos de un diagnóstico definido para polimiositis cuando no hay compromiso dérmico, cuando hay 4 sin exantema. Probable 3 sin exantema y posible 2. Dermatomiositis, entonces definido con 3 o 4 más exantema, probable 2 más exantema y posible 1 más exantema. El criterio más importante aquí es el criterio clínico. Bien, dijimos que es un grupo heterogéneo de enfermedades, entonces ya hemos mencionado algo sobre la polimiositis y la dermatomiositis. La dermatomiositis juvenil, que es otra entidad,
básicamente está con la edad de presentación, aunque tiene algunas características clínicas especiales. Otro grupo importante que también es a tener en cuenta es la miopatía asociada a neoplasia. Ya vamos a mencionar algunas características de ellas. Las miopatías asociadas con enfermedades de colágeno. Por ejemplo, los pacientes con lúpus eritematoso pueden hacer compromiso muscular, los pacientes con artritis reumatoide también pueden hacer compromiso muscular con debilidad muscular, la esclerodermia y algunos casos de vasculitis. Una entidad también bastante diferente a las anteriores es la miopatía por cuerpos de inclusión, en la cual el cuadro clínico, aparte de tener disminución de la fuerza muscular proximal, también puede haber disminución de la fuerza distal. O sea, se puede acompañar, aparte de miopatía, de neuropatía, ¿no? Algo importante en este grupo es que no responde al tratamiento como los demás, que son corticoides, ¿no? Que antes tienen mala evolución y tiene que haber un componente también genético, ¿no? Entonces, este es el grupo heterogéneo que está clasificado en miopatías inflamatorias. La incidencia es rara, un rango entre 0.5 a 8.4 por millón de habitantes, y tiene un patrón bimodal, ¿no? Este que es el juvenil, que está entre los 10 y 15 años en niños, y 45 a 60 años en adultos. Cuando está asociado a una colanopatía, generalmente está relacionada con la edad en la que se presenta la colanopatía, y cuando está asociado a neoplasia, generalmente es en personas mayores de 50 años. Si tenemos alguno de estos cuadros de polimiositis o dermatomiositis en personas mayores de 50 años, debemos descartar neoplasia. La incidencia en epidemiología, según el sexo, en el caso de las miopatías inflamatorias, es más frecuente en mujeres que en varones, son las proporciones 2 a 1. En la miopatía por cuerpos de inclusión es más frecuente en varones que en mujeres, a la inversa, ¿no? 1 a 2. Este cuadrito comparativo, dermatomiositis, polimiositis, miopatía por cuerpos de inclusión. El sexo predominantemente en la dermatomiositis femenina, también femenina en polimiositis y miopatía por cuerpos de inclusión masculina, ¿no? La edad de comienzo era bimodal, adultos y niños. En la polimiositis mayores de 18 años y en la miopatía por cuerpos de inclusión mayores de 50 años. La dermatomiositis puede estar asociada a conectivopatías, como por ejemplo el lupus eritematoso, menos frecuentemente en la polimiositis y solamente un 15% en la miopatía por cuerpos de inclusión. El que debe estar más asociado con cáncer es la dermatomiositis, con un 10-15%, los demás generalmente no están asociados a cáncer. En la parte de presentación familiar, la miopatía por cuerpos de inclusión a veces. La respuesta a tratamiento con corticoides es buena generalmente, con dermatomiositis, polimiositis y no con la miopatía por cuerpos de inclusión. La presencia de autoanticuerpos anti-Jo1 puede estar presente en dermatomiositis, polimiositis y rara vez en miopatía por cuerpos de inclusión. Entonces hay características clínicas y laboratoriales que diferencian a estas entidades. ¿Y por qué se producen esas entidades? Bueno, entonces piensa que esas entidades son también de tipo autoinmune. En primer lugar, están asociadas a veces a enfermedades autoinmunes. Se piensa que son desencadenadas por factores ambientales en individuos predispuestos genéticamente. Ustedes saben que este concepto es para todas las enfermedades autoinmunes, ¿no? La etiología de todas las enfermedades autoinmunes todavía no se conoce. Solamente sabemos que parece haber una predisposición genética y factores ambientales como infecciones, tóxicos, estrés, pueden desencadenar la enfermedad. No todos los pacientes que tienen el mismo gen pueden desencadenarla. Todavía no se sabe exactamente por qué algunos sí y otros no lo presentan. Sin embargo, el riesgo en personas que tienen familiares con enfermedades autoinmunes es mucho mayor que en personas que no tienen ese antecedente. Se ha visto además de que están asociados con algunos agentes infecciosos como desencadenantes, ¿no? Y siempre los virus están bastante relacionados con ellos. Se ha visto en modelos experimentales, por ejemplo, que el pre-coronavirus puede producir miopatía crónica, en ratones sobre todo. El Coxsackie virus, también en ratones suizos, ha producido también miopatías. La presencia también de anticuerpos según la variación estacional. Por ejemplo, han observado, esos estudios han hecho en el hemisferio norte,
en la cual en la época de la primavera presenta diferentes anticuerpos que, por ejemplo, en la época del invierno. En la primera mitad del año se ha visto más frecuencia de síndrome inquietal, que vamos a mencionar más adelante, es un síndrome dentro de estas patologías. En la segunda mitad del año, el anti-CRP es más frecuente. En los factores genéticos se ha visto asociado con el HLA-DR3, que también se relaciona con la inflamatoide. El mayor riesgo para desarrollar inflamatoria. Y cuando ha habido HLA-DR52 se ha visto la presencia del anticuerpo 1, ¿no? Entonces, por todos estos hallazgos se piensa que tienen una etiología autoinmune. Algunas HLA también relacionadas con el caucásico, el DR3 y el DR6. En los miopatías por grupos distintos tenemos otros, ¿no? El DR1, DR6 y el TQ1. Se han visto también diferencias entre lo que es dermatomiositis y polimiositis en la patogénesis. En la patogénesis, por ejemplo, de la polimiositis, cuando hay compromiso dermatológico, se ha visto que lo que predomina es la citotoxicidad antígeno específica mediada por células y hay presencia de linfocitos CD8. En cambio, cuando hay dermatomiositis, o sea, polimiositis más compromiso dérmico, es más linfocitos B, más complejos inmunes y linfocitos CD4. Entonces, en dermatomiositis más células B, más de tipo humoral, mientras que en polimiositis más de tipo celular CD8. En la dermatomiositis se ha visto la necrosis de las fibras es menor en comparación con la polimiositis. Y la presencia de vasculitis es más importante en la dermatomiositis. Cuando hablamos de vasculopatía o vasculitis, hablamos de compromiso de vasos, ¿no? Y de repente también relacionado con el compromiso dérmico. En la parte de, para diferenciar, por ejemplo, con la neuropatía por propósito de inclusión, yo les había mencionado que también hay neuropatía que no está presente ni en la dermatomiositis, ni en el polimiositis y en la neuropatía por propósito de inclusión. Este es un esquema, ¿no? En lo que es predominantemente de tipo celular, que es lo que es la polimiositis, y aquí más complejos autoinmunes, que es la dermatomiositis, ¿no? Las citoquinas también se han encontrado aumentadas en otras patologías como la interleucina 1-alfa, la interleucina 1-beta y el factor de necrosis tumoral, que sí que están relacionados con los problemas inflamatorios. Un cuadro totalmente cuadro básicamente para que vean que no todo lo que es debilidad muscular es autoinmune. Es más, un pequeño porcentaje de estas patologías son autoinmunes. Pero acá vemos un cuadro en cómo debemos enfocar a un paciente con debilidad muscular, ¿no? Hay una serie de patologías que pueden ocasionar. Entonces, si yo veo debilidad muscular, entonces es generalizada, hay que empezar con una miastenia gravis, ¿no? O parálisis periódica, porque también hay miopatías congénitas. Hay que tener cuidado con eso. Si tiene un paciente que desde niño estaba así, pues no voy a pensar que es una miopatía inflamatoria, que recién ha empezado, ¿no? Si desde niño tiene ese problema, es más probable que sea una miopatía de tipo congénito. Localizado, si es localizado, entonces es asimétrico o simétrico. El asimétrico no entra aquí, las miopatías inflamatorias tienen que ser simétrico. Entonces, si viene lo simétrico, entonces empezamos proximal o distal. Tiene que ser proximal. Entonces justamente vamos por las características clínicas llegando al diagnóstico de las miopatías inflamatorias. Entonces, como diagnóstico diferencial sigue la miopatía de Duchenne y la miastenia gravis, ¿no? Y vamos a ver otras causas además que pueden producir miopatías. El problema no está en la parte, no está en el sistema nervioso central, no está en la médula, está en las fibras musculares. El problema está acá abajo. Ya lo hemos mencionado sobre las miopatías. Acá es la que estamos viendo son las miopatías inflamatorias, este grupo que estamos revisando, pero también hay distrofias musculares que son las congénitas, ¿no? Ligadas al cromosoma X, etc. Los síndromes miotónicos, otro tipo de enfermedades producidas por drogas, miopatías congénitas también, pues son todo lo que hablan los neurólogos, miopatías metabólicas, que también es importante verificar, ¿no? Alteración de la mitocondria o la acumulación de glicógeno. Hay una serie de miopatías, es todo un capítulo sobre miopatías. La miopatía por endocrino, por problemas endocrinológicos. Entonces acá siempre recordar
que problemas en tiroides pueden dar debilidad muscular. La paratiroides también. Entonces, lo primero que debo descartar lo más común. Entonces, el paciente tiene problemas tiroides, paratiroides, problemas adrenales, la pituitaria, o incluso hay drogas que producen debilidad muscular como por ejemplo corticoides. Entonces, hay diagnósticos diferenciales. Los hipolipemiantes como la atorvastatina pueden producir debilidad muscular incluyendo con aumento de CPK. Ejercicios musculares extenuantes también pueden producir aumento de CPK con debilidad muscular intensa y dolor muscular. Todo eso tenemos que descartarlo con historia clínica. Acá, agregando por ejemplo las infecciones, también pueden producir miopatías, pero si recuerdan cuando puse la definición, esas producen supuración y pus en el músculo, ¿no? Entonces, pero hay bacterias que producen también infecciones musculares, hay hongos, hay parásitos como la triquinosis y la toxoplasmosis que también dan compromiso muscular. Acá les he mencionado la rhabdomiolisis, un trauma extenso puede causar daño muscular importante, incluso con insuficiencia renal aguda por la cantidad de músculo que se destruye. Ejercicios extenuantes, por ejemplo, ¿no? Son causas, acá también, por ejemplo, los trastornos electrolíticos, la hipocalemia, la baja de potasio puede producir debilidad muscular, la hipofosfatemia, la hipocalcemia. Entonces, todo eso debe ser descartado antes que yo pueda atribuirlo a una miopatía de tipo inmune. Los medicamentos, por ejemplo, que están asociados a problemas de miopatía, ciclosporina, cimetidina, defibrato, cloroquina, colchicina, son medicamentos que no son raramente utilizados, ¿no? Danazol, levodopa, penicilamina, penicilina, procainamida. Ya marcando la parte más importante para el diagnóstico del cuadro clínico. Siempre recordar, debilidad muscular proximal simétrica. La debilidad distal nos aleja del diagnóstico. Entonces, el paciente puede tener fuerza en las manos, pero tiene dificultad para levantar. Entonces, el paciente no se puede peinar solo. No puede levantar la taza para tomar su desayuno, por ejemplo, ¿no? Tienen que ayudarlo para levantarse de la cama. O va a la taza del baño y no se puede levantar solo. Entonces, no puede subir escaleras. Y eso para que ustedes puedan detectarlo, tienen que examinarlo o observarlo. Si el paciente se sienta en la silla, una silla que está al nivel adecuado para sentarse, no lo van a notar. Pero si ustedes le piden que se ponga de pie, se levante, ahí lo van a notar que no puede levantarse. Entonces, cuando no tienen compromiso térmico, es mucho más difícil el diagnóstico. Ha habido pacientes que han estado caminando por muchos lugares que no sabían, necesito débil. Debe ser por la fiebre, debe ser por una infección urinaria, y lo andaban derivando para otros lugares y no le hacían el diagnóstico. Y el diagnóstico, como van a ver más adelante, es muy importante porque determina la movilidad y la mortalidad del paciente. El inicio de los síntomas puede ser de agudos o agudo crónico. Hay pacientes que lo pueden desarrollar toda la enfermedad en solamente días a máximo semanas. Y si este es muy agresivo, puede ser cuadro respiratorio rapidísimo. Hay otra, la más frecuente es la que es subaguda, en la cual el cuadro se va instaurando entre semanas a meses. Entonces el paciente viene, hace 2 meses me siento mal, no me siento como antes, no tengo fuerza para trabajar, no puedo subir las escaleras. Entonces esa sintomatología no es muy específica, entonces uno no está pensando en un tipo de enfermedades, ¿no? En cambio, hay pacientes que es mucho más raro, sobre todo cuando están asociados a neoplasias, que es crónico, puede durar hasta meses, incluso hasta 1 año para la presentación del cuadro, y el paciente poco a poco se ha venido abajo. También está asociado a síntomas sistémicos generales como fatiga, anorexia, ¿no? Baja de peso. La enfermedad, sobre todo predominantemente el cuadro clínico, es muscular. Cuando hay dermatomiositis, hay manifestaciones cutáneas, que ya vamos a ver las fotos, y las manifestaciones sistémicas. Así las podemos clasificar el cuadro clínico. Entre las manifestaciones cutáneas, entonces es frecuente el rash en el helio, tiene el color medio morado, ¿no? Rash eritematoso violáceo con o sin edema, eso es a nivel de los párpados. Entonces puede tener los párpados hinchados de color violáceo, simétrico, que abarca incluso la piel periorbital, o sea, como si le dan un golpe, una reacción de hipersensibilidad en los ojos, ¿no? Ha habido pacientes que han sido llevados a emergencia porque
saben que ha hecho una reacción a la escala. En la parte de las manos puede haber los más pápulas de Gottron, que son como placas descamativas, violáceas, rosadas, ¿no? Que son como si estuvieran descamando en las zonas. Generalmente aparecen sobre prominencias óseas, sobre todo en las articulaciones, más en las metafalancas, las interfalancas, las rodillas, en codos también y en pies, ¿no? Otras manifestaciones cutáneas, por ejemplo, también el eritema malar semejante al presentado del lupus eritematoso, la poiquilodermia, eritema violáceo en superficies extensoras, cambios ungueales y cuticulares en las uñas, también se puede ver alteraciones muy importantes. En las uñas también puede haber telangiectasias, hipertrofia cuticular e infartos hemorrágicos que se semejan vasculitis. Ya se ha mencionado el compromiso muscular, generalmente es subagudo e insidioso de 3 a 5 meses. Los músculos proximales de cadera y hombro son los más afectados. También puede coger los músculos del cuello. Entonces, cuando es muy extremo, el paciente viene con la cabeza caída y no la puede levantar. Y cuando la debilidad no está marcada, ustedes le piden al paciente que se eche en la camilla y le piden que levante la cabeza, no puede levantar la cabeza. Entonces, ahí como dicen muchos profesores, el 50% de los pacientes. Cuando el cuadro es muy severo puede haber disfunción esofágica o de la obstrucción glicofaríngea, el paciente va a tener disfagia y disfonía. Entonces el paciente dice, me ha cambiado la voz, no puedo hablar bien, no puedo pasarme a todo. Y puede incluso aspirarse por ese problema. ¿Qué otra sintomatología puede haber? Mialgias y artralgias. Esto es lo más común. Cuando hay artritis importante, generalmente hay que descartar que no esté asociada a otra enfermedad como artritis reumatoide, como artritis eritematosa. Aunque hay una entidad que es el síndrome de sintetasa que sí puede presentar artritis con miopatía. El fenómeno de Raynaud, ya lo conocemos, es bastante inespecífico, se presenta en muchas patologías autoinmunes y esta es una de ellas. En el pulmón puede haber fibrosis pulmonar y cuando hay fibrosis pulmonar es de mal pronóstico. Neumonitis intersticial y neumonitis por aspiración o complicación cuando hay disfagia, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes, por ejemplo, ¿no? del edema, el rash heliotropo, edema palpebral, puede ser tanto en el párpado superior como en el párpado inferior, la alteración de todo el tejido periorbitario, ¿no? Acá se nota menos claramente. Los compromisos ungueales, ¿no? Hay lesiones que son como en astillas y telangiectasias periungueales con la proliferación de la cutícula, se pone como amarillo, lo que llamamos mano mecánico. Les he hablado de las pápulas de Gottron. Entonces, las pápulas de Gottron, ¿no? Que son lesiones elevadas, eritematosas, rosadas, descamativas, que están a nivel de las superficies articulares. Acá, por ejemplo, vemos también en las metacarpofalancas, interfalancas proximales. Más, ¿no? Pápulas de Gottron. Y acá tenemos alteraciones ungueales como hipertrofia de la cutícula, esto amarillo que vemos aquí, algunas lesiones vasculíticas y algunas lesiones de telangiectasia, ¿no? Las uñas o manote mecánico. Esto es en dermatomiositis, ¿no? Sobre todo la composición de dermatomiositis. Acá mucho más claro el color del heliotropo en los párpados de este niño con dermatomiositis juvenil, rash malar. Una complicación que se puede ver también en la dermatomiositis, tanto juvenil como del adulto, sobre todo en la juvenil, es el depósito de calcio en el tejido celular subcutáneo que se llama calcinosis. Acá estamos observando cómo las lesiones son tan extensas y salen, ¿no? Parece como pasta de dientes y tiene tendencia a infectarse y eso es duro. En la radiografía, en la que hacemos el diagnóstico, observamos aquí los depósitos de calcio a nivel de tejido celular subcutáneo, ¿no? La calcinosis. Es una presentación también de la dermatomiositis. Fibrosis pulmonar. Acá va a pasar. Tanto en la radiografía como en la tomografía, pero que es escaso, no es muy
marcado. Aparte del pulmón, también puede haber compromiso del corazón con anormalidades electrocardiográficas. Puede haber en casos muy severos arritmias supraventriculares y en casos más graves, cardiomiopatías o insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? No es frecuente, pero se puede presentar. En el laboratorio, el aumento de las linfoproteinases, ¿no? Generalmente, cuando es muy severo, el nivel es más alto en el aumento de la CPK, y no solamente nos sirve para diagnóstico, sino también para seguimiento. Cuando el paciente va a empeorar, generalmente el laboratorio aumenta a seguimiento, antes que el cuadro clínico, y nos está avisando que el paciente tiene la CPK elevada. Pero también debemos recordar que la CPK se eleva por varias causas. Yo le pongo una inyección y tampoco a un paciente va a aumentar CPK, pero no hay niveles tan elevados como lo hacemos en la miopatía inflamatoria. Otras enzimas que pueden estar alteradas, la aldolasa, las transaminasas. Hay pacientes que han tenido debilidad muscular y vienen con la TGP y piensan que tienen hepatitis. Y no tiene hepatitis, sino que tiene una miopatía, ¿no? Deshidrogenasa láctica también se encuentra elevado. La velocidad de sedimentación puede estar normal o puede estar alterada. O sea, una velocidad de sedimentación no me descarta una miopatía. La potencia rectal también puede estar normal. Entonces, por eso es difícil hacer diagnóstico de esta enfermedad, porque uno paciente con debilidad y todo le sale normal, el hemograma normal, el PCR normal, la velocidad de sedimentación normal. Y si por ahí a alguien se le ocurrió pedir una transaminasa, de repente ahí sucedió un poco, ¿no? Pero CPK no es un examen que pidamos en forma de rutina, a menos que lo estemos pensando. Entonces, por eso es importante pensar en esta enfermedad para pedir lo que debemos pedir. Los anticuerpos, yo les había mencionado que son poco sensibles, o sea, no es frecuentes. Hablamos, por ejemplo, acá del antisintetasa solamente un 26% de los casos. El anti-SRP, 4%, el anti-MI2, 4-14%, y el anti-PMS1, un 7%. ¿No? El antisintetasa está asociado con el síndrome de antisintetasa, que es una presentación grave de estas patologías. El anti-CRP se ha visto asociada con polimiositis grave, de inicio agudo, refractaria y daño cardíaco. El anti-MI2 se ha visto asociado con dermatomiositis, pero con buena respuesta a los corticoides, también en polimiositis y miopatía por grupos de inclusión. Y el anti-PMS1 no ha habido una asociación clínica de características en los pacientes que se ha encontrado en el anticuerpo. En el hospital debemos realizar también la electromiografía, ¿no? La electromiografía es un examen que nos permite ver la conducción nerviosa y la función muscular. ¿Qué se observa las alteraciones electromiográficas? Los potenciales de la unidad motora están bajos, tanto en amplitud como en duración, con respecto a una persona normal. Hay fibrilaciones, presencia de ondas, en las cuales están traduciendo la irritabilidad del nervio, ¿no? De la parte muscular sobre todo. Descargas bizarras de alta frecuencia espontáneas. Entonces, lo que va a evaluar acá la electromiografía es la conducción de la médula a la parte muscular, y el problema está en la parte muscular. Normal son estas ondas. En la miopatía se vuelven más cortas y más bajas, ¿no? Entonces, de corta duración y más bajas en intensidad. Esto es una miopatía, ¿no? Esto más bien es una neuropatía. Pero la triada completa solamente son 40% de los casos. ¿Puede haber electromiografía normal? Sí. Por eso les había mencionado los criterios de Bohan, que podía ser definitivo, probable o posible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿puede haber un paciente que no tenga electromiografía normal, pero tenga un cuadro clínico siempre elevada? Sí. Según la bibliografía, el mejor rendimiento es en los músculos paravertebrales, pero eso no se hace en forma rutinaria. El examen de electromiografía en músculos paravertebrales, ¿no? El otro criterio era la biopsia, ¿no? Con la biopsia hay que tener mucho cuidado. En primer lugar, ¿cómo toman la muestra? Si está tomando de un músculo comprometido, ¿cómo almacenan la muestra? ¿Cómo la preparan la muestra? ¿Y quién lee la muestra? En todas esas partes es básico e importante que sean personas capacitadas, porque si tomo una mala muestra vamos a tener un resultado negativo. En primer lugar, debo tomarlo de un músculo que está alterado. Y
Si el paciente tiene debilidad en el músculo proximal escapular, entonces va a tomar el deltoide. Si es en la cintura pélvica, tendría que ser el cuádriceps. Pero recordemos que las lesiones no es uniforme, sino son en placas. De repente podemos tomar la muestra de un lugar no adecuado. Una vez que se toma la muestra, debe ser procesada y estirada, porque si yo dejo el músculo, le meto un frasquito con suero fisiológico, se va a retraer y esa muestra no va a servir para nada. Yo debo tomar la fibra muscular y estirarla con alfileres en una maderita, porque si no se altera la morfología de la muestra. ¿Qué vamos a encontrar en la biopsia? Necrosis y regeneración de fibras musculares en estadios variables. Recuerden que acá es una inflamación con destrucción muscular. Entre más severa la enfermedad, más músculo se va a destruir y va a ser reemplazado por tejido conectivo, simplemente, no fibrosis, y no vamos a recuperar las fibras musculares y la secuela va a ser mayor. Puede haber infiltrado inflamatorio perivascular y endomicial, atrofia perifascicular, recordemos la histología del músculo, y fibrosis intersticial en caso de larga duración. Es cuando hay mucha cronicidad. Miren la inflamación severa que hay en el músculo. Hay zonas ya de que está bastante fibrosis, ha habido bastante expresión muscular. Inflamación, miren mi central inflamatoria. Ya hemos mencionado las diagnósticos diferenciales, enfermedades neuromusculares, endocrinopatías, parásitos, fármacos, toxinas, déficits enzimáticos congénitos. Algunas palabras en cuanto a la dermatomiositis en el adulto, que hemos visto el compromiso cutáneo, el eritema amiotrófico, las factores de Gotro. También puede haber en el adulto eritema en B, en la parte anterior del cuello, y en Char en la parte posterior. ¿Qué se llama esto? Estas lesiones. ¿Cómo? Gotro. Muy bien. Más Gotro. Esto. Las manos de mecánico, ¿no? Tenemos más imágenes de manos de mecánico. Este es el eritema en B, y cuando se produce en la parte posterior es el Char, ya que también estamos en la dermatomiositis. La diferencia, ¿no? El eritema está marcado con respecto a la zona de las mamas, no se ve el eritema, también en los brazos. Esto, calcificación, ¿no? El síndrome de Tistetase es un cuadro que se presenta en este grupo de enfermedades que nos indica gravedad. Generalmente son mujeres de edad media, en las cuales hay fiebre, la miopatía inflamatoria, que no hay una buena respuesta al tratamiento, compromiso pulmonar, de tipo EPIC, enfermedad fibrosis pulmonar, lesiones cutáneas como manos de maquinista o de mecánico, artritis importante, seronegativa, o sea, factor reumatoide negativo, y síndrome de Raynaud. Cuando tenemos una paciente con estas características, hay que tener mucho más cuidado porque puede ser muy grave e incluso mortal, y el tratamiento debe ser mucho más agresivo que las demás pacientes. Aquí se toma una foto con fenómeno de Raynaud, la fase ya de cianosis, ¿no? Congestiva y de cianosis, no es que la fase parera, que también se presenta en los pacientes. En este grupo también les había mencionado que estas miopatías pueden asociarse a cáncer, neoplasias. Entonces, ¿cuándo yo debo descartar malignidad? Se ha visto, por ejemplo, que en las dermatomiositis es más frecuente que con el polimiositis, ¿no? Y en los estudios de casos de estos pacientes, porque son muy pocos los casos, 7-24% están asociadas con poliodermatomiositis con neoplasias. El porcentaje aumenta con la edad. ¿Qué quiere decir? Que entre más edad, mayor es el riesgo de neoplasia asociada, sobre todo cuando son mayores de 50 años. Si son 30 años, 20 años, entonces la posibilidad de una neoplasia asociada es rarísima, ¿no? Los tumores que están más asociados con esta neoplasia son el de mama, pulmón, ovario, todo lo que es el tracto digestivo, estómago y colon, útero y próstata, ¿no?
en los niños se ha asociado con linfomas y leucemia, ¿no? La presentación en cuanto a las miopatías y la malignidad puede ser antes, durante y después del diagnóstico. ¿Qué quiere decir? La miopatía puede preceder al tumor en el 59% de los casos. ¿Y cuánto tiempo puede preceder al tumor? Se ha visto que hace 3 años. Por lo tanto, si yo hago diagnóstico de una dermatomiositis en un paciente, debo buscarle la neoplasia siquiera hasta los 3 años, porque puede aparecer en el transcurso de tiempo. De repente, a mí que no lo encuentro, pero en el siguiente año de repente sí voy a encontrar la neoplasia oculta. El diagnóstico simultáneo se ha visto en el 10% de los casos. Yo lo estudio en este momento y lo encuentro todo. Y al revés, o sea, que un paciente, por ejemplo, con un cáncer de mama me haga miopatía, entonces un 30% de los casos. La asociación con malignidad es consecuente con dermatomiositis, ¿no? La hepatogénesis es desconocida, pero el tratamiento de la neoplasia generalmente hace que mejore la miopatía, ¿no? Y al revés, si la neoplasia va mal, la miopatía también va mal. El tratamiento inicial en estos cuadros de miopatía inflamatoria es los corticoides, frente a dosis altas, y el descenso es mucho más lento que en otras patologías. En dosis inmunosupresoras, o sea, 1 miligramo por kilo por día. En casos muy severos, cuando tenemos un paciente ya con la posibilidad de un antiinflamatorio respiratorio, utilizamos los cursos de corticoides y en los bolos de metilpenicilona, ¿no? Utilizamos 500 miligramos, en casos muy severos hasta 1 gramo. En muchos de los casos, para poder ahorrar corticoides o por las patologías concomitantes o severidad del cuadro, lo asociamos con inmunosupresores. El primero que utilizamos siempre es metotrexato, ampliamente conocida por nosotros por acción inflamatoria, pero generalmente lo utilizamos en dosis más altas, hasta 30 miligramos, 70 miligramos, 50 miligramos, ¿no? La azatioprina también puede ser otra opción para asociarlo en dosis de 2 a 3 miligramos por kilo por día. La ciclofosfamida, el cloramucil, el micofenolato, la ciclosporina, y en casos muy severos hasta plasmaféresis. La hidroxicloroquina, los antimaláricos los utilizamos con el compromiso dérmico. También hemos utilizado inmunoglobulina. Hay estudios para casos severos, acción rápida, nos ayuda hasta que haga efecto la ciclofamida o lo que hemos dirigido. Y también hay biológicos que ya están utilizando en casos refractarios como el infliximab, el etanercept y ahora el rituximab. Tacrolimus también es otro inmunosupresor que también podemos utilizar. Bien. Entonces, si bien estos cuadros son poco frecuentes, son muy importantes. Y en muchos casos podemos salvar vidas con diagnósticos de estos pacientes, sobre todo cuando pueden hacer trabajo respiratorio o evitar comorbilidades. Hay pacientes que han demorado tanto tiempo el diagnóstico que han quedado frustrados en sus campos, que no podían recuperar porque han estudiado demasiado muscular. Siempre que el paciente nos pide noticia, tiene debilidad, que no puede levantarse, hagan un examen de completo. Pero con eso se puede hacer el diagnóstico, porque después no van a tener ninguna otra manifestación más que la debilidad. Entonces, pídanle al paciente que se eche, vean, observen si puede levantar la cabeza, si puede levantar las piernas, y eso va a hacer que ustedes hagan diagnósticos precoces. Pensemos siempre en estas enfermedades y pensemos en los diagnósticos diferenciales, ¿ya? Y en la historia busquemos siempre alguna causa de una miopatía, como los tóxicos, como problemas de video, como problemas para los videos también en el diagnóstico. Pues el diagnóstico diferencial y el diagnóstico precoz. ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿es la vasculitis va relacionada más a la dermatomiositis o por la dermatitis? La vasculitis, cuando hay asociación de vasculitis, va a la dermatomiositis, a la dermatomiositis. Ahora, yo les he hablado de que la homeopatía sola puede producir vasculitis y la anatomía patológica. Ahora, algunos cuadros de vasculitis primarias, como hoy estamos revisando vasculitis primarias, ¿no es cierto? Estamos revisando lo que es el Wegener, lo que es el Strauss. A veces puede haber compromiso muscular, pero generalmente cuando la miopatía está asociada a enfermedades de tejido conectivo, la miopatía es muy suave, ¿no?
y responde a dosis bajas de corticoides. Cuando la miopatía está asociada a artritis reumatoide, mejora con el tratamiento de la artritis reumatoide. Cuando está asociada al lupus también, o sea, no utilizamos dosis tan altas de corticoides. En cambio, cuando el diagnóstico es miopatía inflamatoria sola, sin obstrucción, enfermedad de difuso sistema conectivo, el cuadro generalmente es mucho más grave y necesita más tratamiento inmunosupresor. ¿Alguna otra pregunta? Pues los chicos siempre han un examen completo y una historia completa. Eso les va a permitir que